Ya empezamos. Listos. Pues bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, y les recuerdo que toda información vertida en estos videos y cápsulas es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este inicio del mes de mayo, Día del Trabajo, 1 de mayo? Ya saben que en este país, como en otros tantos, pues se celebra descansando, ¿verdad? Hay que recordar que pues en Estados Unidos, allá por el 1900, principio de 1900, por ahí se festeja porque pues hubo un movimiento de trabajadores que exigían derechos laborales. Qué interesante, ¿verdad? Ojalá y se respetaran esos derechos laborales, donde la gente pues merece la retribución por la venta de su fuerza de trabajo, la retribución justa, pero bueno, esperemos que esto se vaya componiendo en algún momento. Maestro Carlos Guizar, muy buenas tardes, bienvenido. Y pues sí, el día de hoy espero que todos allí en casita estén muy bien, se estén cuidando mucho. Ya pasamos la emoción del día 30 de abril, donde todo mundo, la mayoría del mundo sube sus fotos, ahí cuando uno era chavito, ¿verdad? Y ahí hay que recordarse cómo éramos hace 60 kilos más o menos, ¿verdad? Pero bueno, se vale hacerlo. Y también algo muy importante, que precisamente es el pretexto para hacer el programa del día de hoy, que es ni más ni menos pues hacer una pequeña reflexión acerca de estos dos días, el Día del Niño y el Día del Trabajo, que son dos cosas que usted dirá, bueno, pues están separadas, no tienen nada que ver. ¿Y qué cree? Al menos aquí en nuestra bellísima y caótica Ciudad de México sí lo tiene que ver, y precisamente el tema de hoy es explotación infantil. Día del Niño se celebra ayer y se celebra hoy el Día del Trabajo. Y en México, como en otras partes del mundo, precisamente hay niños que no tienen esta fortuna que tienen algunos de pues sus derechos, que ahora se habla mucho de derechos humanos también de los niños, donde el niño tiene derecho a divertirse, tiene derecho a la salud, tiene derecho a no ser agredido, tiene muchos derechos, ¿verdad? Tiene muchos derechos, y la sociedad tiene pocas obligaciones con los niños. En este caso, una de las cosas muy importantes es que en este país, como en otros, hay niños que no son tan felices como en las redes sociales, ¿verdad? De repente presumimos, y que hay pequeñitos que para bien o para mal, pues tienen que trabajar desde muy pequeñitos para poder ayudar a sus familias y poder subsistir. Esto en el mejor de los casos. Y usted dirá, ¿por qué en el mejor de los casos? Porque tristemente hay muchos, miles y quizá millones de niños que no viven una situación pues de felicidad, al menos en este país. Y para muestra basta un botón. Me voy a referir evidentemente yo como peatonauta, como ciudadano a pie en esta Ciudad de México, pues lo que uno de repente puede encontrarse en la cotidianidad de una semana cualquiera. Es decir, usted sale a laborar, va a su trabajo, y de repente, que ahora fíjese, de repente va usted en el transporte público, voy a poner un ejemplo, en el metro, y no falta la persona que suba a vender algún producto. Bien, pues ahora se está viendo menos, porque parece que ya hay como cierta regulación hasta en el transporte público, porque vemos que hay pequeñitos que están vendiendo chicles o están vendiendo algún artículo, o simplemente a mí me ha tocado ver niños de comunidades indígenas muy pequeñitos que van con el acordeón y van tocando, que además es increíble el talento de los pequeños, como cualquier niño, pues aprovechan bueno, no diría se aprovechan, porque no todo es abuso.
Y bueno, van tocando algún instrumento y van pidiendo una moneda o alguien que desee cooperar, lo que sea, ahí en el transporte colectivo. Esto lo vemos muy seguido en la Ciudad de México, sobre todo en el metro. También salimos a las calles y como si fuera ya parte del folclore chilango, porque ustedes, aquellos amigos que visitan nuestra ciudad, sobre todo los amigos de provincia, se han dado cuenta que visitan el centro histórico y ya en cada esquina o cada esquina hay como dos parejas de organilleros que están todo el tiempo amenizando el día con sus instrumentos, pero también está esta contraparte. Hay pequeñitos que están pidiendo limosna, que están acompañados, uno podría pensar que están en compañía de sus padres también pidiendo limosna. Se corre el rumor, porque a mí no me consta, y es una de las cuestiones que tendremos que investigar, que se rentan niños para ese tipo de cosas, ¿verdad? También está otra leyenda urbana donde se argumenta que muchas señoras que están pidiendo limosna en la vía pública tienen a un pequeñito en brazos. Hay unas leyendas urbanas que van desde esos niños son rentados y los tienen con cloroformo medio dormidos para generar lástima. Pues yo realmente no podría asegurar si es cierto o no, pero es algo que está pasando en la Ciudad de México. A mí me ha tocado cuando uno viaja en el metro que también los pequeñitos pues van en compañía de los papás que luego van pidiendo limosna o van tocando un instrumento o van vendiendo algún producto, que también me ha tocado observar que hay gente que si va consumiendo algún alimento o alguna bebida en el transporte público, bueno, ahorita no tanto por la pandemia, ¿verdad? Pero van los niños y se les quedan viendo con una carita como la de cualquier niño, con esa inocencia y con hambre. Entonces, ¿qué hace la persona? Pues la persona, muchas personas, yo diría que la mayoría, pues le ofrece de lo que está comiendo, si no es que le regala lo que está comiendo a la persona. Esto lo vemos muy cotidianamente y cuando digo cotidianamente es una cuestión de preocuparse porque esto no debería de ser cotidiano. No debería de ser cotidiano en las grandes ciudades ver niños que piden limosna, ver niños que están desnutridos, que no van a la escuela. Claro, uno lo ve desde una perspectiva muy distinta. Pero ¿qué pasa cuando lo vemos con estos ojos, cuando lo vemos a la altura de estos pequeños? Hay gente que platica y que nos comenta que pues para ellos ya es una forma de vida, porque ya desde pequeños ya saben, y es su forma de vida, que van con los papás, se suben al metro, piden limosna. Claro, para un pequeñín tal vez, si lo vemos desde esa perspectiva, es una, es una forma muy cotidiana de, pues de estar pidiendo limosna. Es una cosa de preocuparse, porque sí, por una parte cacareamos mucho los derechos de los niños, pero también qué hacemos como sociedad para que estos pequeños tengan una mejor vida, para impedir que estos pequeños, que son de familias numerosas en su mayoría, ajá, y que no les queda otra más que trabajar para ayudar también, que esta es otra parte, para ayudar a sus parientes, a sus padres. A un servidor le ha tocado vivir estas experiencias porque tengo la fortuna de trabajar para este tipo de pequeños que pertenecen a estas familias de gente muy trabajadora, ¿eh? Es gente muy trabajadora que se para y se duerme con el sol a trabajar. Y esto es una cosa que yo lo puedo decir porque para mí es una gran sorpresa y también es un privilegio trabajar para estos pequeños que uno como adulto diría, pues dejan de ser niños. No, no es que dejen de ser niños. Entienden que hay responsabilidades desde muy pequeños. Si lo vemos desde esta perspectiva muy consciente. Mi querido Juanito, Juan del Valle, bienvenido, bienvenido. Aquí estás en tu casa, manito. Un abrazo. Pues explotación infantil es cuando precisamente se abusa de la edad, se abusa de la condición de esta inocencia de estos niños para sacar algún dinero. También hay casos que se han dado así, donde vemos que para los adultos estamos hablando de distintas perspectivas, ¿eh? No hay que satanizar tampoco, porque estamos hablando ahorita, nos estamos centrando en esta parte de lo que es la mendicidad, de lo que es estar en la vía pública y pidiendo dinero para poder subsistir. A estas alturas de la vida, créanme que ya uno no sabe qué está pasando. Ya no sabemos si esos niños están siendo obligados o esos papás que si son los papás de los niños los que van.
pero por lo regular los podemos ver, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando pasamos el día de ayer hablando de las niñez, de las infancias, porque ahora hay que decir las infancias, ¿verdad? Como si cambiarle el nombre a las cosas las mejorara. Saludos, Vicente Fox, ¿verdad? Desde que cambió la palabra de que miseria no existe y puso pobreza extrema. Quiero que pensemos, ahorita que abrí este paréntesis, hay que pensar que este tipo de alteraciones del lenguaje, ajá, no es otra cosa más que una forma de control y manipulación, así que aguas, mis queridos amigos y amigas, aguas, no hay que caer en estas trampas ideológicas, capitalistas o neoliberales, ajá. Cambiándole la palabra no cambia la situación. Y esto pasa porque ayer sí fue, wow, el día del niño, ajá. ¿Y qué pasa con estos niños que viven en la calle? Los que llamamos, y que también ya se les ha cambiado el nombre, ¿eh? Porque ya no son niños de la calle, no, 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 no. Niños en situación de calle. Perdón, pero dice un dicho que aunque la mona la vistas de seda, mona se queda. Ajá. Los niños de la calle, como así los conocemos mucha gente de mi generación y muchísima gente aquí en México, que son estos pequeños que no tienen hogar, que no tienen una familia, que la misma familia la hacen de otros niños que viven en la calle, que son niños que aunque usted no lo crea, viven en coladeras, o pasan la noche más bien ahí porque pues sobreviven, yo no diría que es vida, sobreviven, ajá, en la calle, sobreviven gracias a la bondad y generosidad de muy pocas personas, porque créanme que esta pandemia, en vez de facilitarnos una conciencia social, una conciencia humana, parece que nos volvió más hojaldras a millones de personas. Parece que no pasó nada con la pandemia, parece que no. Señoras y señores, estuvimos al borde de la muerte y todavía no la libramos, ¿eh? Todavía no la libramos porque este condenado bicho tiene una facilidad de mutación, pero tremenda. Esto nos debería de dar, o bueno, idealizamos que debería de habernos dado una conciencia positiva y sobre todo agradecida de estar vivos, una conciencia de agradecimiento por la vida, pero bueno, parece que no. Y esto lo volvemos a ver aquí en las ciudades. Pero bueno, retomando este caso con los niños, que parece ser que se nos olvida, por una parte, los volvemos invisibles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno va en la calle y de repente sale un pequeñito, ¿verdad? A pedir, solicitar una limosna, pues simplemente pum, lo borramos, seguimos, cambiamos la mirada, no lo vemos. ¿Por qué? Porque nos duele, porque nos molesta, porque nos enoja, porque hay una parte de nosotros que se ve reflejada en esta necesidad de. Y hablo de necesidad de, porque estos niños de la calle, ajá, estos niños de la calle, así lo voy a decir abiertamente, pues viven constantemente en el miedo, viven en la inseguridad total. Y no son tiempos muy óptimos, ¿verdad? No sé cómo estarán las cifras del DIF acerca de, pues, de decesos de niños de la calle, en situación de calle. Voy a estar jugando con las dos palabras porque de repente también a uno se la pegan y, oh, hijo, le cuesta trabajo quitarse esos membretitos. Cuántos niños morirán al mes, al año, en esta situación que viven solitos? En el lugar donde yo tengo la fortuna de trabajar, es un lugar que recibe a todo tipo de pequeñitos, sobre todo por la cuestión del tallereo, damos talleres de distintas materias, pues nos llegan historias muy fuertes. Créanme que son muy fuertes las historias que compartimos ahí con los pequeños, desde pequeños que viven en la calle y que llegan a este centro preguntando si ahí dan de comer. Lo primero que llegan, ¿aquí dan de comer? Pues como sea, muchos de nosotros pues tratamos de aportar nuestro granito de arena para que estos pequeños al menos tengan una perspectiva de que no todos los adultos somos unos hijos de la fregada, ¿verdad? Pero bueno, es una de las cosas que estamos viviendo en la actualidad. Los niños de la calle, y hay una canción que seguramente, si se las recomiendo, la van a escuchar en YouTube. Se llama Los cuentos del miedo.
de un compositor que por ahí anda ya olvidado, Carlos Arellano, que fue un éxito en los 90, que se llama la canción Los Cuentos del Miedo. Se la recomiendo mucho. Se la recomiendo más que la canción de Niño sin Amor del Tri, porque realmente Carlos Arellano en esta canción habla del miedo que viven cotidianamente estos niños. ¿Cuántos de nosotros, habitantes de las grandes ciudades, no nos hemos dado cuenta de esta situación de los pequeños? A un servidor me ha tocado ver, por ejemplo, en diciembre, que uno anda ahí caminando por las calles, ya sabe que de repente oscurece temprano y también empieza a ver unos friazazos tremendos. Y la primera vez que yo lo vi, en aquellos años mozos, que yo empecé a darme cuenta de todo esto, fue ver como eso de las 11 de la noche, unos pequeñitos que serían como de unos 12 años, 11 años, viendo hacia todos lados, parados sobre una coladera, de estas coladeras que son como respiradero del metro. Ajá, en cada tramo de entre estación y estación hay como respiraderos. No sé si es la funcionalidad de que se ventile el aire ahí, algo positivo es para el sistema de transporte. Pero así como échenme agua los demás chavitos y de repente nada, y abren esta rejilla, porque son las rejillas que están a nivel del piso, del suelo, la abren y se meten cuatro chavitos, rápido, rápido, ahí, ok. Nada más por mera curiosidad, otro día que pasé por ahí, pues sí estuve observando, pues no, pues los chavitos vivían ahí se quedaban a dormir en esa coladera, en ese respiradero del metro. ¿Por qué? Porque se conserva el calor, precisamente. Hay calorcito ahí, entonces se metían tres o cuatro y como si fueran cachorritos así, de animalitos, así, apretujados, así dormían o duermen, porque esto no es cosa que se ha acabado. Esa es una situación muy crítica. Buscar estos espacios, estos refugios para resguardarse de la noche. ¿Qué ha pasado? Y que además es una cosa muy, muy terrible y triste, que también sucede en estas temporadas próximas de lluvia, que ha pasado también, donde los pequeños pues también se ahogan por meterse a las coladeras, se llega, por azares del destino llega a pasar algo, se atoran, se llena de agua el lugar donde están pernoctando, pasando la noche, y pues ya no ven un nuevo día. Eso es lo que pasa también con estos niños de la calle. Otra cosa también que, bueno, desde muy jóvenes, pues ellos hacen su propia familia, ellos entre ellos viven, entre ellos se relacionan. Y también una cosa muy fuerte es que entre ellos empiezan, entre estos pequeños que llegan a la adolescencia, llegan a la pubertad, pues empiezan a ser ya padres y madres de familia muy, muy jóvenes. Y son precisamente estas personas las que de repente vemos en el transporte público, que ahí van con el pequeñito en brazos, van con su pequeñito en los brazos, pidiendo limosna, tocando un instrumento, vendiendo algún producto. Y claro que a todos nos parte el corazón ver eso porque, como le he dicho en otros videos, estamos viviendo una situación donde los niños están siendo padres de otros niños, o sea, niños educando niños. Es una situación muy grave en este aspecto la que estamos viviendo. Claro, mucha gente dirá, bueno, pues la solución es que la educación, la solución es esto, la solución, y aquí como si fuera un eslogan chafa de campaña política del pasado, la solución somos todos. Entre todos, ojalá podamos tener esta conciencia de ayuda. Ojalá que tuviéramos una conciencia de saber el potencial tremendo que es un país con niños sanos física y mentalmente, emocionalmente también, porque es una de las cosas que de repente se nos barre, porque también la emoción, la salud mental y emocional de los niños es prioritaria, pero no en este aspecto que ahora muchas veces se da, donde vemos que nuestros pequeños, en el mejor o peor de los casos, son tratados como reyes y no le grites y no le hagas y no, claro que no, la violencia no es conveniente, pero sí es conveniente poner con firmeza, escúchelo bien, con firmeza, no con grosería ni violencia, con firmeza ponerles límites, porque si no estamos educando pequeños monstruitos que al rato, al no tener un límite, pues van a hacer lo que se les da su reverenda gana, van a llegar a ser hasta gobernadores del estado de Nuevo León. Ay, perdón, ladré, ¿sí?
donde no hay ningún límite y sobre todo que no tienen una conciencia de respeto hacia los demás. Y aquí estamos viendo eso, ¿eh? Curiosamente, ahorita que está el caso de esta chica Devani en boga en redes sociales y que desafortunadamente no es la única, ¿eh? Toda la publicidad y la parafernalia está sobre el caso de esta chica y acuérdense que encontraron más cuerpos en esa cisterna donde encontraron el cadáver de esta jovencita. Entonces, ¿qué las demás personas no cuentan o qué? Pero bueno, ya sabemos que esos casos ojalá y se llegaran a resolver ante la indolencia de autoridades. Ahorita, por ejemplo, podemos decir de estos estúpidos, pero si nosotros vamos y vemos su historia, volviendo a lo que le decía, ¿qué pasa cuando un niño no tiene límites? ¿Qué pasa cuando no le enseñamos o no le compartimos, ni siquiera enseñar, ¿eh? No le compartimos a los niños puntos de vista importantes? Los niños son niños. Los niños no son tontos. Aunque muchos adultos se ocupen en tratarlos como tal. Y ahí tenemos para muestra un botón, ¿verdad? Ahora en nuestra, lo que era la televisión abierta, te idiotiza, televisión azteca y demás, ¿verdad? En algunos videos yo le he comentado, cosa que le recomiendo mi canal de YouTube, Chava Álvarez, está buenísimo. Hay cosas chistosas, hay cosas graves, hay cosas críticas y hay cosas muy padres. Véanlo. Es más, no lo vea, suscríbase, corra, vaya. Pero bueno, hablando de esto, yo he compartido en algunos programas lo que yo vivía en en esa infancia de hace miles de años, este, con un programa que ahora yo como adulto, yo puedo decir que era un programa nefasto porque sí era mi percepción de niño, para que vean cómo nos trataban, que se llamaba En Familia. Ándele, ya se acordó exactamente. Ya te acordaste, cuate. Exactamente. Con ese personaje que nos lo querían vender y meter como supositorio para que, ay, qué maravilla, ¿verdad? Este personaje, estoy hablando del personaje, así tal cual, ¿no? A mí de niño me molestaba mucho ver a dos personajes productos de la televisión, de Televisa en este preciso caso, dos personajes como tal, ¿eh? A mí, y estoy hablando de mi percepción, que era, por ejemplo, vamos a hablar de este personaje que todas las mañanas a las 7 de la mañana en familia, ahí empezaba ese programa y ay, híjole, pues papá o mamá, pues ahí tenían la nana televisión, siéntate, grave error, señoras y señores, si le damos a los niños aparatos electrónicos como el celular para que se distraigan, aguas, eso les está chupando el cerebro, ¿sí? Pero bueno. Entonces era, bueno, pues vamos a ver, no hay nada en la televisión, ahí te ponías a verlo, sí, muy bonitos los concursos, pues porque era pues como ver una fiesta infantil por la televisión, pero tómala, donde uno como niño, al menos voy a hablar en mi caso, a lo mejor soy el único niño que vivía eso, y eso vale la pena para que Netflix me haga una película donde yo la interprete. Bueno, no, alguien, no sé, alguien sencillo, Tom Cruise, Brad Pitt, alguien así, pero bueno, donde yo veía estos concursos y evidentemente pues uno se paraba tempranísimo para ver luego ese programa, o te lo chutabas porque tus hermanos lo veían, y de repente veías que este personaje, el conductor de este programa, pues empezaba a ofertar pues, su ganancia, ¿no? Porque claro que le pagaban una mega millonada por anunciar productos chatarras, refrescos, dulces, todo lo que le tumbara los dientes, le aumentara el colesterol, lo volviera diabético y lo engordara, pues al servicio de la niñez. Ese programa así era. Porque hacían sus cortes y desde la hamburguesa, que hay que recordar que estas franquicias llegan así con fregadazo a nuestro país a partir ya de la década de los finales de los 70s y 80s, empiezan a llegar todas estas franquicias nefastas y refresqueras y engordadoras. Pues este señor pues era su chamba, ¿verdad? Le pagaban un buen billullo para poder anunciar esto y pues para empezar a envenenar a la niñez, porque además a ese nivel trataban a los niños como tontos. Yo en lo particular como niño yo me sentía así, pues claro que sientes que la tele te habla, pero estoy hablando de ese pues qué le diré, estoy hablando de hace 50 años, ¿verdad? Que pasó esto. Y entonces yo a ver esto, ay, qué cosa tan fea, que me hablen así como tarado.
¿Verdad? Porque les hablan luego hacia los niños. No, así le tenemos que hablar a estos idiotas que votan en contra de la nación para regalar los recursos naturales y energéticos. A estos que les molesta que les digamos sus verdades. ¡Traidores! Ajá, y a quien le venga el saco, que se lo ponga. A ese nivel, estos conductores de televisión se dirigían a los niños. Entonces imagínese, usted se levanta como niño, vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? La imaginación. Usted se levanta como niño bien tempranito, se pone a ver la tele, ay, qué bonito, y el juego, jajaja, jajaja, no ha desayunado para esto, ¿verdad? Porque los niños a esa edad, pues no desayunamos temprano porque tenemos toda la energía del mundo y no nos acordamos si desayunamos o no. Pero de repente yo me acuerdo cómo este personaje tenebroso sacaba una hamburguesa y se la tragaba así con... O sea, yo creo que hasta ensayaba en su casa este personaje. Yo creo que hasta en un espejo ensayaba cómo le iba a dar la mordida a la hamburguesa y se le iba a saborear. Y mire que como perrito pavloviano me estoy acordando y estoy salivando. Solo por eso un traguito de agua. Con hielo porque está haciendo muchísimo calor. Entonces me dejaban como perrito pavloviano salivando con un antojo así, la hamburguesa, ¿no? Así. Así tal cual. Y luego sacaba el refresco ¿cómo se llama? De las aguas negras del imperialismo yanqui, ¿verdad? Y con el popote, uy, sí. Entonces te anunciaba la hamburguesa y el refresco y en ese momento la, la tripa, ¿verdad? Entonces de repente, pues mi papá se levantaba o algo, papá, me compras una hamburguesa. Ya saben, porque ese es el impulso. Estos personajes tenebrosos, por eso los nombro así, son los que van al público infantil y les vale queso, ¿eh? La situación económica de esas familias. A ellos lo que les importa es vender. Entonces, papá, yo quiero una hamburguesa. Mi papá, pues hijo, pues ahorita no hay lana para eso. ¿Por qué? Porque evidentemente como familia siempre hay otras prioridades que muchas veces no le explican a los niños. Yo tuve la gran fortuna de que mis señores padres siempre nos educaron de esta forma, siempre, de, de tener esta conciencia de qué era prioridad y qué no era prioridad. Ajá. Para nosotros el refresco fue un lujo, ¿eh? Cuando éramos niños. Era así como, ¡ay, hay refresco! Pues va a haber fiesta. No era de cosas cotidianas, ¿eh? Porque había prioridades. Que el juguete caro, no, era prioridades y eso es una cosa que hasta la fecha yo le agradezco mucho a mi señor padre, mi señora madre, que le enseñaron a todos sus hijos, ajá, lo importante de la vida, no de las cosas. Eso es una de las cosas que siempre agradeceré. Entonces, imagínense, era eso. Luego, los juguetes. Ay, los juguetes. Sobrinos, ¿qué tal? Y ahora otro programa. Y aquí tengo a este perrito que va a brincar. Era una cosa que se le agradecía, aquí sí lo puedo decir, porque sí, señor, me llegó a caer bien. Al tío Gamboín, ¿verdad? Que luego también sacaba sus juguetitos. Era muy padre ver todo esto, pero esto no deja de ubicarme en un momento y espacio donde al niño se le hablaba como tonto, donde ser niño era sinónimo de ignorancia, no de inocencia. Si no, ahí es niño, no sabe. Y estas generaciones así nos trataron a muchos niños. A muchos niños nos trataron así. Yo recuerdo que aquí había una maestra ñoña en la primaria donde yo fui. Saludos a todos los compañeros de la Rey Tizoc, generación. Híjole, yo salí en el 78, 72 entré a la primaria, fíjese. Saludos a la generación 72, 78 de la Rey Tizoc, allá en Xochimilco. Saludote. Había una maestra, le voy a poner la maestra ñoña, que era además una maestra racista y clasista, que siempre agarraba puro alumnito de Yuyo, porque luego hacía tranzas la misma maestra, les pasaba luego las respuestas de exámenes de competencias que hacían luego entre primarias, pero ya no lo digan, porque a lo mejor la señora ya está descansando en paz en el infierno, pero bueno, a estos niveles trataban a los niños, volviendo otra vez a lo de la televisión, estos personajes tenebrosos que se la pasaban anunciando, hasta viajes a Disneylandia, fíjese, se organizaban con el Pecas, me acuerdo, y este personaje Chabelo, se organizaban, ¿verdad? Y uy, pues uno como niño, en esa inocencia, decía, yo quiero conocer Disneylandia, ¿verdad? Ir a saludar
al Ricky Mouse no, el Ricky Mouse es el que anda, la rata esta que anda escondida allá en Atlanta, pero bueno, este, que quiere conocer, o sea, fíjense nada más qué tenebroso es esto en los medios, cómo es la manipulación para despertar el deseo en los niños. Pobres de los padres, ¿eh? Porque de repente había padres comprensivos, como los míos, que nos explicaban así de, hijo, no hay dinero y te callas. Perfecto. O padres que a lo mejor se molestaban con los hijos. Eso es tenebroso y eso lo vivimos. Por eso me gusta luego revisar así las redes de lo que hace. Ay, qué bonito, y la niñez y todo. Pero hay que defender también la niñez. Uno como adulto debe recordar esos años y, si no defender, respetar a los niños. Los niños son vulnerables, los niños sí, aunque parezca trillado, los niños es el recurso más importante que puede tener cualquier país, porque dependiendo la ideología que se les inculque, van a ser ciudadanos de bien o no lo van a hacer. Y para muestra un botón, ven nada más todas las personalidades que traidores, que les choca que les digan sus verdades, ¿verdad? Les choca que, ay, a mí no me digas, pero ya bien con el billullo, ya aquí la manita engrasada con el soborno y todavía se ofenden. Qué cosa tan cosa, ¿verdad? Bueno, volviendo con este respeto a los niños. En publicidad, precisamente en la televisión, como se maneja esta falta de respeto a los niños, y no hay quien, derechos humanos, ¿dónde andas? Para defender todo esto, apenas en este sexenio se empezaron a poner límites en cuanto a la nomenclatura, sobre todo de exceso de grasas, sales, azúcares, productos nocivos para la salud en tanta chatarra engordadora. Apenas. Que muchos brincaron y dijeron, ¿cómo? Y todo. Perdón, pero yo considero que sí es justo que se suba el precio de cigarros, de chatarra, de refrescos. Yo considero que sí se vale. Sí se vale porque no es un producto de primera necesidad. Y yo considero que por el bien de los niños sí se mantenga el precio estable de la leche, del huevo, de la tortilla. En eso sí estoy de acuerdo. Porque eso es más importante comprarse un kilo de huevito que un refresco de litro y medio. Aunque, gracias a esta publicidad tenebrosa desde niños, metiendo publicidad de figuritas muy tiernas como el gansito Remember Me, ¿verdad? Del rancito Marinela, o las papas sobritas, ¿verdad? Que es como el cuarto elemento porque es puro aire lo que le venden. Vea más, vea las tarugadas que uno consume, una bolsa así. Si usted agarra una papa, para todos los amigos que de repente, como un servidor, se meten a la cocina y no nada más a comer, sino a cocinar. Usted agarra una papa estándar y la parte súper bien. No, hombre, le salen más papas que de estas bolsas gigantes. De una papa grande la llena, ¿eh? Pero bueno, volviendo a esto de la publicidad, usted sabía, como dato curioso, que cuando se manejan figuras, caricaturas y demás, casi siempre la mirada va así. O sea que el personaje siempre ve con los ojitos hacia abajo. ¿Por qué cree? Exactamente, bien, un buen punto para los que contestaron. Y díganme por qué, porque yo no sé, no, sí sé. ¿Por qué? Porque precisamente en el acomodo de cajas de estos productos, ajá, se piensa en los niños. ¿Por qué? Porque el niño, de su visual o su isóptica, que es la forma donde percibe las cosas, pues acuérdese que uno cuando es niño siempre ve para arriba, ¿verdad? Ojalá que llegáramos adultos viendo hacia arriba también, que nunca perdiéramos esa costumbre de ver hacia el cielo. Pero ¿qué pasa, no? De niño uno ve hacia el cielo y de adulto ve uno hacia el piso. Qué paradójico, pero bueno. Entonces cuando el niño ve la caja, tiene esa sensación, tenemos esa sensación de niños que el personaje nos está observando. Y entonces, acuérdense que siempre el primer contacto visual lo hacemos, primer contacto pues sí lo hacemos visual, lo hacemos con la mirada y ahí empieza una comunicación muy importante, pues las empresas, las grandes empresas engordadoras, chatarreras, pues se encargan de que sean personajes de fantasía, muy bien dibujados, con cierta simetría, pero con las miradas siempre hacia donde apunta el producto o hacia donde apunta la escala que hay en la dimensión de estatura con el niño. Mi querido Manuel Villalpando, bienvenido, muchas gracias. Saludos a Tere Valenzuela también, que además es una gran maestra, mi mamá teatral. Y lo apunta de esta forma.
Entonces imagínense el submundo, y voy a decir submundo, porque si pusiéramos imaginariamente una línea horizontal, y de aquí para acá es la mirada del niño, y de aquí para acá es la mirada del adulto. El adulto pocas veces baja la perspectiva del niño, se nos olvida esa perspectiva. Se nos olvida el trabajo que nos costaba apagar la luz o poder agarrar algún objeto. ¿Cuántos niños no nos quemamos o nos echamos cosas encima por querer agarrarlo, verdad? Pero hay que recordar esa isóptica, porque muchos de los productos perversamente engordadores y toxicológicos para la salud infantil están a ese nivel. Estas grandes empresas, estas grandes industrias, sí consideran a los niños porque es el potencial que va a estar, pues, presionando, ¿verdad? Va a estar presionando a los papás, a los adultos para conseguir ese producto. Y sarcásticamente lo vemos en varios programas inteligentes de televisión. En un inicio, yo considero un programa inteligente bastante considero que el sarcasmo es inteligencia. Aunque vivamos en una época de cristal donde todo el mundo ya se ofende, ya no cuentes chistes porque, ay, no me digas. Ahorita es cuando deberíamos de poner otra vez vigente, hacer vigente los chistes de políticos, ¿verdad? Hay que recordar ese chiste de Luis Echeverría cuando llega a ver al Papa Pablo VI y que se hinca frente a él y confesarse y le dice, padre, padre, ¿qué pasa, hijo mío? Quiero la paz, ¿qué no te conformaste con Cancún? A esos niveles de chistes ahorita necesitamos, así que los que quieran entrarle al espectáculo y show, pues la comedia, acuérdese usted que la comedia genera conciencia social, la comicidad, pues la risa espontánea, momentánea, también se vale eso. Y es una de las cosas que está pasando con los niños, ¿verdad? Ahora si nosotros vemos la tele, igual vemos como también esta cuestión de estética para los niños cada vez es más amorfa, que quiere decir que se presentan en formas muy distintas. Cosa que en algunos casos se agradece, como en el caso de los Simpson, tiene una simetría distinta, un estilo muy particular la caricatura, pero es un sarcasmo que ha estado siempre en la televisión norteamericana. Siempre se quejan de la familia, pero siempre fomentan cosas familiares, todo el tiempo, ¿eh? Desde Yo amo a Lucy hasta los Simpson, así tal cual, pasando por los Picapiedra, por los Monsters, la familia Adams, los Beverly Ricos, siempre los estereotipos familiares están ahí, pero precisamente de los estereotipos familiares más vulnerables son los niños. Explotación infantil, nuevamente. Ahorita que estamos hablando de medios, pues simplemente basta recordar, permítanme un tantito, es que creo que sí, Santo, me escuchas, me encanta la tecnología. Ahorita que estamos hablando de explotación infantil, pues simplemente vemos como estas tenebrosas empresas televisoras particulares, pues cómo enganchan a la niñez, ¿verdad? Que se les inculca que parece que ser estrella es wow, padrísimo. Pues yo no lo dudo. Igual sí, igual no. Pregúntele a Derbez, ¿verdad? Que ahorita está ganando puro billete verde por estar hablando puras, pues lo que ha hecho siempre, pues a estar hablando de puras tarugadas, ¿verdad? Saludos a Engendro Derbez donde se encuentre. Este, Ahí vemos, por ejemplo, también en la televisión, como padres inconscientes, porque aquí tenemos que hablar también de esto, de una paternidad responsable. Al hablar de paternidad o maternidad, ay, porque no se me vayan a ofender la generación de cristal, no, es paternidad, entendemos que el padre también, la paternidad es la procuración y el cuidado y el bienestar de los hijos. ¿Cuántas mamás, cuántos papás se están ocupando de sus niños a pesar de las situaciones, de las adversidades y ahí están saliendo adelante? Debería de haber más programas de apoyo para ellos, para mamás y papás solteros, que créanme que no, pues en este país no es nada fácil educar a un hijo y gracias a las desgraciadeces de Calderón menos, donde los niños preadolescentes pues ya están expuestos al crimen organizado, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta tenebrosidad, simplemente los estereotipos infantiles tenemos la historia de Judy Garner, o ay, se me fue el nombre, si es Judy Garner o Gardner, no recuerdo bien, si alguien tiene el dato por favor me lo apunta, la protagonista del Mago de Oz, cosa que de repente hay unas anécdotas horribles
que la chava, menor de 20 años, se sometía a unas dietas tremendas, fumaba mucho para no comer, se metía pastas para no tener hambre y demás para lograr estar delgada para la filmación y estar expuestos ante estos semidioses del cine hollywoodense que maltrataban mucho a la gente y les ponían unas friegas, pero horribles, 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 jodiéndoles la niñez, evidentemente, ¿verdad? Pero wow, eran niños fantásticos. Y hay muchas historias, estoy hablando de Hollywood porque fue el primer ejemplo que me vino a la memoria. Muchas historias, ¿eh? Por ahí tenemos este rollo de explotación infantil también aquí en México cuando llegan a cuando llegan los niños actores, ¿no? Que todos los niños queríamos ser también. Es que esa es la bronca con los niños. Hay que cuidar los contenidos que ve el niño, las cosas que ve, que lee, que escucha. Esto no quiere decir que los tengamos en una burbuja de cristal, pero sí que tomemos la responsabilidad de explicarle a los niños, son niños, no tontos, en serio, créame, de que tomemos la responsabilidad de explicarle a los niños lo que está pasando en lugar de mantenerlos en una burbuja de cristal o aventarlos directamente a la cruda de realidad, permitiéndoles ver cosas como el juego del calamar, que, híjole, con mantequilla se ve más sabroso. Saludos a todos los veganos. Pero tremendo. Responsabilidad de lo que está pasando. Hace muchos años, ya ven que yo ya estoy en la edad de contar anécdotas, que eso es lo bueno. Yo por eso esperé, dije, algún día, yo decía de adolescente, llegará el internet a mi vida y entonces contaré mi vida, ¿no? Pero sí quiero contarles muchas cosas sobre esto, porque son ejemplos que yo vi con los niños, que ahorita es el tema, esta explotación infantil. En algún momento de mi vida hice programas infantiles con compañeros actores muy queridos. Hacíamos un programa de títeres muy bonito aquí en México, que duró poco hasta eso, pero era una friega para nosotros porque nos daban unos muñecos así pesadísimos, nos sentaban en un carrito y los muñequitos pues salían en su escenario y todo así manejando los cuatro o cinco, perdón, déjenme ver qué hora es, no, manejándolos. Bueno, pues en este programa donde nosotros manejábamos títeres, salían niños, aparecían niños, pero híjole, nada más de ver, en serio, era un sufrimiento para los pobrecitos y más para uno como adulto, porque pues como joven, ¿no? Te quedabas callado por respeto de ver cómo las mamás trataban a estos niños que tal vez tuvieron la ilusión de ser grandes artistas y que de los que al menos yo vi, con los que trabajé, ninguno de ellos llegó a ser luminaria. Ver a las mamás cómo presionaban a estos pequeños y cómo con híjole, con una falta de respeto al niño, a la niña, y es que tienes que ganar el papel, y es que tienes que hacerlo mejor, así presionando, presionando, presionando a las mamás frustradas, porque esta señora seguramente, quiero ser mal pensado y a lo mejor en una fiesta y en una noche loca, una noche de copas, pues responsabilizaron de un bebé. Y ahí estaba toda la frustración de sus sueños artísticos venida ahí, a flor de piel, ¿verdad? Sus sueños frustrados. Entonces, pues, estas señoras, porque me tocó verlo en esta serie, iban ahí con los niños y a estarlos molestando y que tenían que hacer bien y compites con el otro y lo haces mejor con el otro. Y entonces los pequeños, yo los veía sufrir realmente a los niños, ¿eh? Sufrir de tener a la mamá ahí detrás de cámaras y si el niño se equivocaba, pobrecito chamaco, oígame. Creo que ahora a los niños no se les permite trabajar más de 4 horas, ¿eh? En programas de televisión. Creo yo, ¿eh? Porque también esa es otra forma de explotación infantil. Estos niños que los enajenan tanto de querer ser artistas, artistas, y ahí los llevan a la primer nefastez que existió en el mundo mexicano de la música, que se llamó Juguemos a cantar, este show de los ochentas, que por ahí el único que yo le aplaudía mucho era el Juanito, quién sabe cómo se llamaba el Juanito, el de con este viejo caballo, de Juanito Farías. Juanito Farías. Ajá, cantaba el caballo de palo, pero era algo, híjole, muy, muy feo, ¿no? Muy feo. Y se lo voy a decir también, ¿por qué? Porque en estos años adolescentes a mí me encantaba de chavo, híjole, me encantaba de chavo ir con mi amigo José Luis. ¿Sabes qué? Vente, vamos a Televisa a ver si nos hacemos famosos. Fíjese, nada la mentalidad de preadolescente que teníamos, ¿no? Claro, en ese momento uno podía andar en la calle con más seguridad. Nos íbamos a Televisa Chapultepec y ahí nos poníamos allá afuera
del estudio Verde y Oro no, ese era el de la W, perdón, el estudio de Televisa Chapultepec. Y ahí nos sentábamos en las escaleras a ver qué famosos llegaban. Y sí, ¿no? De repente un famosón, y ahí le corrías con tu libretita, ahí me das su autógrafo, y ahí uno bien bonito, como un niño mojo, que te hace el autógrafo. Y ahí conocí a una persona que ahora de la palabra adorado no la sacas, que era muy nefasta de niña. Y me acuerdo muy bien porque llegaba un niño, fíjese bien la escena, ¿eh? Era un niño así muy humilde, con sus zapatitos, pues no de lujo ni nada. Yo podría decir que su calzado estaba un poquito roto desde pequeño. Su ropita, muy humilde pero limpia. Su camisetita, pero un niño que se veía en una condición de humildad muy evidente. Y se acerca y llega esta personita que en ese momento era así, wow, y con la mamá que, híjole, señoras y señores, abren la puerta, señora, porque esto es como globo, ¿no? Venía así inflada. Y llega el niño y le dice, por favor, Lucerito, regálame un... Ay, ya dije el nombre. ¡Wow! Volví a ladrar. Ay, regálame aquí, pon tu nombre, sí, por favor. Pero la escuincla nefasta, estoy hablando de ese tiempo, la escuincla nefasta, mire, ni siquiera fue para, para ver al niño. Ni siquiera, así muy mamerta, y así con la mamá también, como si fueran caricaturas de la familia Burrón, de esta doña Cristeta Tacuche, la tía de Borola. Muy mamucas, se meten así a Televisa, y el niño así con su libretita, ¿no? Eso también es prostitución infantil, ¿no? Por ahí se cuenta, ¿verdad? Que también varias de las artistas connotadas desde niñas sufrieron abuso. Ahorita nada más sabemos el caso de esta Chacha Sokol o Sucrol. No, Sucrol es que uno toma para la memoria. Pero también es otra forma de explotación infantil, la emoción de los niños, los deseos infantiles es una forma vil que hacen los medios de comunicación. Creo que dentro de todo este marasmo, ahorita que estamos en esta parte de la publicidad, Silvia Roché, una escritora que se volvió muy famosa gracias a la creación de personajes hermosos. Lástima que cambiaron de la radio a la televisión. Fue una época bellísima donde todavía habíamos niños que escuchábamos la radio. Sí, ni más ni menos me estoy refiriendo a un programa que llegó a la televisión llamándose Odisea Burbujas, porque en la radio se llamaba el programa Burbujas, así tal cual. Grandes personalidades trabajaron ahí y era un gozo para uno como niño escuchar este universo de personajes. En serio que hace falta la radio para los niños, hace falta la radio. Y nada más que alguien me patrocine, yo hago mi streaming en la radio. Y aunque no me patrocinen, lo voy a hacer personajes de fantásticos para niños. Y había dos cosas muy fuertes que hizo doña Silvia. Escribió Pepina la oruga, que era una oruguita que se alimentaba de hojas de pepino, por eso se llamaba Pepina oruga. Y era un universo maravilloso. Claro que a la hora de publicitarla y hacer la película, ¿verdad? Como buen malinchista, que es el sistema capitalista. Ajá, malinchismo, porque acuérdense que cualquier sistema capitalista está en contra de los valores regionales y las raíces naturales de la sociedad o país que explota. Fue un breviario de la Asociación Álvarez para la Cultura. Bueno, pues en lugar de ponerle Pepina le pusieron Katy la oruga y se torció todo. Aunque la película no le llega ni a los talones a lo que fue la serie de radio. Lo mismo pasó con Burbujas. Pero bueno, hablando de esto, de esta maravilla, pues había este universo donde los niños queríamos ser artistas. Pero pues los que lo lograron, qué bueno. Su sudor les costó. Y evidentemente a mí yo también tengo una madre adorable y que le doy gracias al universo de contar con ella, con ellos, mis padres. Este, pues ella sí nos dio mucho gusto a sus hijos. Y ahí estaba el hijo, que yo quiero ser artista, ¿verdad? Y me llevó a mi primer casting de radio mi madre. Ahí me di cuenta que no era así nada más que de enchilame esta gorda. A los 8 años fue mi primer casting de radio. Y pues me votaron porque no sabía leer bien. Y bueno, ¿qué le puedo decir de los niños que había ahí en estas actitudes soberbias? Y hay que recordar que los niños, ahorita ya abriendo para otro tema y saliendo de este tema de la publicidad tenebrosa que hacen los medios invasivos de comunicación, pues hay que recordar que los niños son el claro ejemplo de los padres. Así es, así tal cual, los niños somos reflejos de los padres.
Si vemos un niño agresivo es porque los papás son así. Si vemos un niño noble es porque los papás son así. Porque el niño, hay que recordar que nuestra niñez crece y replica el ejemplo de lo que vive cotidianamente. Si el niño ve que el adulto toma y fuma frente a él, valiéndole gorro, porque eso hay que respetarlo también, señores, como adultos. Si tenemos algún vicio permitido o no permitido, hay que cuidarlo, porque los niños creen que eso es permitido, que eso es socialmente aceptable, como lo fue el cigarro durante mucho tiempo. Hay anuncios que yo he visto de hace 60 años donde el cigarro era lo nice, ¿no? Fumar era lo nice y hasta la mujer embarazada podía fumar a esos niveles, para que vean. Ahorita que hay redes sociales, yo le invito a que nada más ponga publicidad de los años 50, 60 y va a encontrar unas cosas, pero realmente feas. Este tipo de imagen que el adulto le puede dar al niño es muy importante porque el niño es la asociación que va a hacer con los demás. Si el niño ve ejemplos de adultos agresivos, el niño los va a replicar. Si el niño tiene ejemplos de histeria, los va a replicar. Si el niño tiene ejemplos de bondad, los va a replicar. Si el niño tiene ejemplos de respeto, de convivencia sana, los va a replicar, créame. Créame que eso es totalmente cierto. Por eso los niños merecen todo nuestro respeto. Y también nosotros como adultos hay que recordar, ya que ayer cacareaba todo mundo de ese niño que lleva adentro como si uno fuera rosca de reyes, hay que recordar que fuimos niños. Y a lo mejor fuimos niños muy lastimados, o muy consentidos, o muy bendecidos, o muy ignorados. Pero ¿qué cree? Perdón, que eso ya pasó. Salud. Es que ahora con la producción y demás aquí en el estudio, es que ya tenemos claro. Ajá, hace mucho calor y además está haciendo mucho calor ahorita. Pero créame que deberíamos de tener esa conciencia, no importa cuál sea, pero en el momento que nos topamos con un niño, pues hay que tener esa responsabilidad como adultos. Fuimos niños también. Y seguramente muchos recibimos imágenes y experiencias gratas de adultos y no tan gratas también de adultos. Hay que ser el adulto que quisiéramos haber encontrado de niños. Ajá, claro que hay un ejercicio ahora a la inversa que hace mucho la psicología, que el año pasado yo se lo recomendé. Ahí está una cápsula, que precisamente había acabado una cápsula de mi otro programa que hacía con los niños, donde sale el maestro Chava, que ahí se los recomiendo, pero esos programas están en el fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la página de Manzanares 25. El grupo se llama La Tertulia, Manzanares 25, así se llama el canal, donde están varios compañeros talleristas haciendo lo mejor que pueden para nuestras clases virtuales ahora que estuvimos en pandemia. Pues les decía que el año pasado hice ese ejercicio, los invité a hacer ese ejercicio. Hay que recordar y comunicarnos con el niño que llevamos dentro. Y es muy emotivo. Pero ahora vamos a comunicarnos con el adulto que estamos acá afuera, ¿verdad? O sea, hay que recordar y hay que ver que este mundo, sea como sea, lo podemos hacer mejor a pesar de todo, ¿eh? A pesar de todo, yo sé que hay gente que considera que la humanidad somos nefastos y demás. No, yo creo que también se vale decir que hay bondad en el ser humano. Sí la hay, sí hay mucha gente. Desafortunadamente la bondad y la solidaridad salen extremos. Lo hemos vivido en las catástrofes, que hay gente que se quita el pan de la boca por ayudar al otro, ¿eh? Así tal cual. Y es una cosa que traemos los seres humanos. Pero precisamente está todo este mosquerío de redes de información, de malinformación, las noticias falsas, en los intereses capitalistas de los medios invasivos de comunicación, que realmente envenenan, por así decirlo, la ideología de cualquier persona. En serio, es una cosa muy, muy, muy fuerte lo que pasa y evidentemente el público más vulnerable son los niños. Hay que comunicarnos constantemente con los niños, hay que ser honestos con los niños. En teatro tenemos un dicho, bueno, hay un dicho, no nada más en teatro, que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, y sí, el niño directamente lo que le parece no le parece, y eso lo vamos perdiendo como adultos, o lo vamos aprendiendo de otra forma para seguir conservando esa habilidad y aventarlas así directamente a quien le venga el saco. Y hay que tener también tacto porque no todo el mundo nos va a aguantar.
Pero sí debemos de tomar esa conciencia como adultos acerca de los niños. La explotación infantil no solo es laboral, también es mental, también es emocional. Ajá. Hay padres o madres de familia que desafortunadamente, y esto es un hecho, nadie nace sabiendo ser padre. Los que son padres y madres de familia lo van aprendiendo sobre la marcha y con su poca o mucha experiencia lo van compartiendo para ir formando a sus hijos. Así que si usted es un adulto, iba a decir trastornado, sí, trastornado, frustrado, adulto o adulta, este, pues ese tiempo ya pasó y hay que recordar que lo que hicieron nuestros padres por nosotros pues, en su momento fue lo mejor que pudieron hacer. Digo, donde no nos abandonaron en un bote de basura, porque hay cada hijo de vecino que sí lo ha hecho, ¿eh? Y sí lo hacen y lo seguirán haciendo, porque la responsabilidad de un ser humano no es cosa fácil. Y los padres dan lo mejor de nosotros. Yo creo que debería ser el Día de los Padres, en lugar del Día de la Madre, Día del Padre, Día de los Padres, así tal cual. Este, hay que reconocer eso. Ajá, no situándonos en el trauma. Claro que hay padres positivos y padres nocivos, sí los hay. Ajá. Hay padres que les van a estar recriminando y vertiendo sus frustraciones a los niños. Nuevamente lo repito, los niños son un claro ejemplo de los adultos, de los padres. Si nosotros como adultos llegamos a hacer esto consciente en cuanto a las cosas nocivas y negativas, pues podemos poner un escudo maravilloso grande para frenar, ajá, y transformar estas agresiones en cosas positivas que le puedan llegar a nuestros niños. Algunos lo hacemos a través del arte, los que no tuvimos la fortuna de ser padres, pues lo hacemos a través del arte, lo hacemos a través de la educación, damos lo mejor de nosotros para que los niños se sientan felices al menos por una hora, hora y media, el tiempo que dura nuestra clase o el tiempo que dura nuestro show. Ajá. En etapa de cuentacuentos, cuando he tenido la fortuna de hacerlo, es maravilloso trabajar para los niños. Hay niños, y se lo comento nuevamente, le digo que yo estoy en la edad de la anécdota, me ha tocado ir a trabajar a colonias muy rudas, de situaciones de pobreza, de miseria muy fuertes. Me ha tocado ir a primarias, a secundarias, a preescolar ahí, a trabajar. Y créame que es el público de los más maravillosos que he tenido, de verdad, porque he tenido niños que se entregan con todo el alma. Es maravilloso, en serio, que uno como actor, hago luego mi show de cuentacuentos, un día lo voy a pasar así fragmentitos. Quería hacerlo para este 30 de abril, pero voy a planear algo mejor, porque los niños merecen respeto. Créame que es tan hermoso que un niño le dé a uno las gracias por el espectáculo que acaba de ver. Qué maravilla. Qué maravilla, porque esa es una gran motivación, porque yo no sé, a lo mejor yo lo pienso como actor cuando hago estos shows para niños, este, yo no sé, y también lo pienso como docente, cuando trabajo para mis niños, es que yo no sé si estoy dando clase o haciendo teatro o un cuentacuentos frente a un futuro Einstein, frente a un futuro Chekhov, frente a una Gabriela Mistral, a un Pablo Neruda, a un García Márquez, a un Lázaro Cárdenas, wow, ¿no? Una Marie Curie, no sé. Esto es lo que deberíamos, bueno, yo lo invito, con toda la humildad del mundo, yo le invito a que reflexionemos, sobre todo los que trabajamos y tenemos contacto con los niños, a lo mejor estamos frente a ello, frente a esta magia de la vida, y que a lo mejor uno de nuestros actos positivos pueda ser la mecha que encienda ese deseo de ser alguien en la vida de un pequeño o de una pequeña. Esa es la reflexión que yo les invitaría, queridos amigos, que hiciéramos ahora que pasó este 30 de abril, ahora que es el 1 de mayo, ajá, trabajemos en fomentar cosas positivas en la niñez. Ya el contexto en el que viven estos pequeños, volviendo a la parte inicial del programa, de este contexto rudo y pesado, pues ya es otra cosa. Pero al menos hay que pensar que uno como adulto, a lo mejor ese día, el brindarles una sonrisa, una palabra de aliento o una negativa con amabilidad, tal vez le estemos cambiando, a lo mejor no el día, a lo mejor, pues, ¿por qué no decirlo? La vida a un niño. Hay que pensarlo,
hay que reflexionarlo y hay que ser, en serio, en trato con los niños, pues muchas veces hay que ser el adulto que nos hubiera gustado tener cuando éramos niños. Muchísimas gracias, hasta aquí llegamos. Gracias por permitirme compartir estos temas. Este es su casa, este canal es su casa. Bueno, aquí lo hago, sí, ya, tiempo. Sí, ya es el tiempo. Les agradezco mucho, los invito a que se suscriban a mi canal Chaval Álvarez ahí en YouTube. Si les gustó este video, compártanlo y créanme que me harán un gran honor no solo en compartirlo, sino que también los invito a visitar mi canal de YouTube Chaval Álvarez, así Chaval Álvarez con una sola B y una Chaval Álvarez. Allá los invito a que nos vean. Les deseo un feliz domingo, pásenla muy bonito, disfruten este día del trabajo descansando y ya saben, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos, hasta la próxima. Soy Salvador Álvarez, su amigo Chaval Álvarez para los cuates. Nos vemos hasta la próxima, bye.